La injerencia estadounidense en América Latina. Historia, mecanismos y resistencia. Un continente en disputa. América Latina ha sido, desde finales del siglo XIX, el escenario de una de las disputas geopolíticas más prolongadas y complejas de la historia moderna. Un territorio rico en recursos naturales, petróleo, litio, cobre, agua dulce, biodiversidad, tierras fértiles, que ha despertado el apetito insaciable de las potencias imperiales, siendo Estados Unidos el actor dominante desde la promulgación de la doctrina Monroe en 1823, cuando Washington declaró, con una arrogancia sin precedentes, que todo el continente americano era su patio trasero. Lo que siguió a esa declaración fue más de 2 siglos de intervenciones militares, golpes de Estado, asesinatos políticos, saqueo económico, corrupción institucional y manipulación cultural. Una historia que no se enseña en los libros de texto norteamericanos, pero que cada pueblo latinoamericano lleva tatuada en su memoria colectiva, en sus heridas abiertas, en sus líderes asesinados, en sus recursos robados, en su dignidad sistemáticamente pisoteada. Y la doctrina Monroe y el destino manifiesto, las raíces del imperio. Para comprender la injerencia estadounidense en América Latina hay que entender la ideología que la sustenta. La doctrina Monroe, 1823, estableció que cualquier intervención europea en América sería considerada una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. En apariencia protectora, en realidad fue una declaración de dominio exclusivo. América Latina era territorio reservado para la explotación norteamericana. Décadas más tarde, el corolario Roosevelt, 1904, fue más explícito aún. Estados Unidos se arrogó el derecho de intervenir militarmente en cualquier país latinoamericano que no cumpliera con sus obligaciones internacionales, léase, que no pagara sus deudas a bancos estadounidenses o que no protegiera los intereses de sus corporaciones. Esto no fue retórica vacía. Entre 1898 y 1934, Estados Unidos intervino militarmente más de 30 veces en países latinoamericanos y caribeños. Ocupó Haití durante 19 años, 1915-1934. Ocupó Nicaragua durante décadas. Intervino en Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Panamá y México. El general Smedley Butler, uno de los marines más condecorados de esa época, lo confesó sin ambajes en su libro War is a Racket. Pasé 33 años siendo un matón de alto rango al servicio del capitalismo. Ayudé a hacer de México y especialmente Tampico un lugar seguro para los intereses petroleros estadounidenses. Ayudé a hacer de Haití y Cuba un lugar decente para que los chicos del National City Bank cobraran sus ingresos. Ayudé en el saqueo de media docena de repúblicas centroamericanas para beneficio de Wall Street. Pocas confesiones en la historia han sido tan honestas y tan reveladoras. Y el saqueo de los recursos naturales, la razón de todo. Detrás de cada golpe de Estado, detrás de cada intervención militar, detrás de cada campaña de desestabilización, hay siempre una motivación económica fundamental: el control de los recursos naturales latinoamericanos. El petróleo. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo. México fue saqueado por empresas como Standard Oil antes de la nacionalización de 1938 impulsada por Lázaro Cárdenas. Bolivia fue intervenida parcialmente por sus reservas de gas. Ecuador sufrió la devastación ambiental de Chevron Texaco en la Amazonía, uno de los crímenes ecológicos más grandes de la historia. En todos estos casos, el patrón es idéntico. Cuando un gobierno intenta recuperar el control soberano de sus recursos, Washington activa sus mecanismos de desestabilización. El litio, el petróleo del siglo XXI. Bolivia posee el mayor depósito de litio del planeta, en el Salar de Uyuni. No es casualidad que Evo Morales, quien se negó a entregar ese litio a corporaciones transnacionales y anunció la nacionalización de su explotación, haya sido derrocado en noviembre de 2019 mediante un golpe de Estado que contó con la participación de la OEA, organismo ampliamente considerado un instrumento de la política exterior estadounidense. Elon Musk, cuyas empresas dependen del litio para sus baterías eléctricas, hizo comentarios públicos que muchos interpretaron como una celebración del golpe. La presidenta de facto instalada, Jeanine Áñez, inmediatamente abrió el litio boliviano a la explotación privada internacional. El cobre y los minerales estratégicos. Chile fue el escenario de uno de los golpes más brutales del siglo XX precisamente cuando Salvador Allende decidió nacionalizar el cobre en manos de corporaciones estadounidenses como Anaconda Copper y Kennecott.
El 11 de septiembre de 1973, con respaldo directo de la CIA y el Departamento de Estado bajo Henry Kissinger, Augusto Pinochet bombardeó la Casa de la Moneda y instaló una dictadura que asesinó, torturó y desapareció a miles de chilenos, mientras devolvía el cobre a manos privadas e implementaba el experimento neoliberal de los Chicago Boys. La biodiversidad y el agua. La Amazonía brasileña, la mayor reserva de biodiversidad del planeta y el pulmón del mundo, ha sido objeto de presiones constantes de organizaciones internacionales que, bajo el pretexto de la conservación ambiental, buscan en realidad establecer formas de control sobre ese territorio estratégico. Las semillas, los conocimientos indígenas sobre plantas medicinales, los acuíferos subterráneos como el acuífero Guaraní, uno de los más grandes del mundo, que se extiende bajo Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, son recursos que despiertan el interés de corporaciones y gobiernos que ya anticipan las guerras del agua del siglo XXI. Las tierras fértiles. La agroindustria transnacional ha avanzado sobre las tierras más fértiles de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, desplazando comunidades campesinas e indígenas, destruyendo ecosistemas y convirtiendo el suelo latinoamericano en una fábrica de commodities para exportación. Monsanto, hoy Bayer, ha impuesto sus semillas transgénicas y sus agroquímicos tóxicos, creando una dependencia que equivale a una nueva forma de colonialismo agrario. Y la CIA, el brazo secreto del imperio. La Agencia Central de Inteligencia, CIA, ha sido el instrumento más eficaz de la política exterior estadounidense en América Latina. Sus operaciones, muchas de ellas desclasificadas décadas después, revelan un patrón sistemático de desestabilización, corrupción, asesinato y golpes de Estado. Guatemala, 1954. El primer laboratorio. El presidente guatemalteco Jacobo Arbenz implementó una reforma agraria que afectó los intereses de la United Fruit Company, empresa estadounidense propietaria de enormes extensiones de tierra guatemalteca. La respuesta de Washington fue inmediata. La Operación Success, dirigida por la CIA, organizó y financió un golpe de Estado que derrocó a Arbenz e instaló una dictadura militar. Guatemala quedó sumida en una guerra civil que duró 36 años y costó la vida de más de 200.000 personas, en su mayoría indígenas mayas. Todo por los intereses de una empresa bananera. Chile, 1973. El laboratorio perfecto del neoliberalismo. La CIA gastó millones de dólares en desestabilizar el gobierno de Salvador Allende desde el momento mismo de su elección en 1970. El propio director de la CIA, Richard Helms, recibió instrucciones directas del presidente Nixon de hacer que la economía chilena grite. Se financiaron huelgas de camioneros, se desabastecieron mercados, se corrompió a oficiales militares, se financiaron medios de comunicación opositores. El resultado fue el golpe del 11 de septiembre de 1973 y la instalación de la dictadura de Pinochet, que implementó el modelo económico neoliberal con la asesoría de economistas formados en la Universidad de Chicago. Argentina. Operación Cóndor. En los años 70, la CIA coordinó la Operación Cóndor, una red de inteligencia que conectó a las dictaduras militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil para perseguir, secuestrar, torturar y asesinar a opositores políticos en cualquier país donde se encontraran. Se estima que esta operación coordinada provocó la muerte o desaparición de entre 60.000 y 80.000 personas. Documentos desclasificados confirman la participación y el conocimiento del gobierno estadounidense. Nicaragua y los contras. Cuando la revolución sandinista derrocó a la dictadura de Somoza en 1979, Washington respondió financiando a los contras, grupos paramilitares que aterrorizaron a la población civil nicaragüense. El escándalo Irán-Contra reveló que el gobierno de Reagan financiaba ilegalmente estas operaciones vendiendo armas a Irán y usando las ganancias para sostener la guerra sucia en Nicaragua. El Congreso estadounidense había prohibido ese financiamiento, pero la Casa Blanca lo hizo de manera clandestina. Nadie fue a prisión. Cuba. Más de 6 décadas de agresión. Cuba ha sido objeto de más de 600 intentos de asesinato contra Fidel Castro según documentos oficiales, una invasión militar fallida en Bahía de Cochinos en 1961, un bloqueo económico que dura más de 60 años y que ha sido condenado año tras año por la Asamblea General de la ONU con votos aplastantes, y múltiples operaciones de sabotaje económico y biológico, incluyendo, según investigaciones cubanas y testimonios de ex agentes, la introducción de plagas que devastaron cosechas y ganado. Venezuela. La injerencia permanente.
Venezuela ha sido objeto de una campaña continua de desestabilización desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999. En 2002, la CIA apoyó un golpe de Estado que brevemente derrocó a Chávez, quien fue restaurado en el poder 47 horas después por una movilización popular masiva. Posteriormente, la agencia financió partidos políticos opositores, medios de comunicación, y organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de generar condiciones para un cambio de régimen. Las sanciones económicas impuestas a Venezuela por Washington han generado una crisis humanitaria de proporciones enormes, afectando principalmente a la población más vulnerable. IF. La DEA. La guerra contra las drogas como pretexto. La Drug Enforcement Administration, DEA, fue creada en 1973 por el presidente Nixon, quien reconoció décadas después que la guerra contra las drogas tenía como objetivo real criminalizar a los negros y a los manifestantes contra la guerra de Vietnam. En América Latina, esta agencia ha servido como instrumento de penetración política y militar bajo el pretexto del combate al narcotráfico. Presencia militar encubierta. La DEA opera en prácticamente todos los países latinoamericanos, con presencia que va mucho más allá de la persecución del tráfico de drogas. Sus agentes tienen acceso a información de inteligencia sobre movimientos sociales, organizaciones sindicales, partidos políticos y líderes comunitarios. En muchos casos, la DEA ha sido utilizada para presionar a gobiernos latinoamericanos mediante la amenaza de desertificación, un mecanismo por el cual Washington califica si un país está cooperando suficientemente en el combate al narcotráfico, con consecuencias económicas para los países desertificados. El paradoxo del narcotráfico. Existe abundante evidencia histórica de que la CIA, en diferentes momentos, utilizó el narcotráfico como fuente de financiamiento para sus operaciones encubiertas. El periodista Gary Webb documentó en su serie Tarcayanse cómo el crack llegó a las comunidades negras de Los Ángeles gracias a redes vinculadas a los contras nicaragüenses que la CIA protegía. Webb murió en 2004 en circunstancias que fueron oficialmente clasificadas como suicidio, con 2 disparos en la cabeza, lo que muchos consideraron física y lógicamente imposible. El coronel boliviano Luis Arce Gómez, el general panameño Manuel Noriega, y varios otros funcionarios latinoamericanos que fueron eventualmente procesados por narcotráfico habían sido previamente colaboradores de la CIA. Noriega, en particular, fue un activo informante de la agencia durante años antes de que Washington decidiera invadirlo. Afganistán y el doble rasero. La hipocresía de la guerra contra las drogas quedó en evidencia durante la ocupación de Afganistán. Bajo presencia militar estadounidense, la producción de opio afgano, que representa el 90% del suministro mundial de heroína, alcanzó niveles récord. La guerra contra las drogas siempre ha sido selectiva. Se aplica a los países que no obedecen a Washington, y se ignora donde resulta conveniente. Ve las fuerzas militares, bases, entrenamiento e invasión. La presencia militar directa de Estados Unidos en América Latina adopta múltiples formas. Bases militares, programas de entrenamiento como la tristemente célebre Escuela de las Américas, ejercicios militares conjuntos, y en casos extremos, invasiones directas. La Escuela de las Américas. La fábrica de torturadores. La Escuela de las Américas, SOA, con sede en Fort Benning, Georgia, rebautizada posteriormente como Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad para lavar su imagen, entrenó a decenas de miles de militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, tortura, desaparición forzada y represión política. Entre sus graduados se encuentran algunos de los dictadores y represores más sanguinarios de la historia latinoamericana. Manuel Noriega de Panamá, Leopoldo Galtieri de Argentina, Hugo Banzer de Bolivia, y numerosos oficiales involucrados en masacres en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los manuales de entrenamiento desclasificados de la SOA incluían instrucciones explícitas sobre técnicas de tortura, métodos de interrogatorio coercitivo, y estrategias para eliminar a opositores políticos. Una institución que, en cualquier país del mundo, sería considerada una escuela de terrorismo estatal. Bases militares. La red del control. Estados Unidos mantiene una red de bases e instalaciones militares en América Latina que le otorga una presencia permanente en el continente. La base de Guantánamo en Cuba, territorio ocupado ilegalmente desde 1903, es la más conocida. Colombia firmó en 2009 un acuerdo que permitió a Estados Unidos usar 7 bases militares en su territorio. En Honduras, la base Soto Cano, Palmerola, ha sido un centro de operaciones para toda Centroamérica.
En Perú, Ecuador, El Salvador y otros países existen instalaciones de menor tamaño pero igualmente significativas. Las invasiones directas. Cuando los mecanismos encubiertos no son suficientes, Washington recurre a la fuerza directa. Granada, 1983. Reagan invadió esta pequeña isla caribeña de 100.000 habitantes bajo el pretexto de proteger a estudiantes norteamericanos, pero el objetivo real era eliminar un gobierno de izquierda. Panamá, 1989. La invasión Operación Causa Justa mató a entre 500 y 4.000 panameños civiles, las cifras siguen siendo disputadas, destruyó el barrio de El Chorrillo y derrocó a Manuel Noriega, quien irónicamente había sido colaborador de la CIA. La razón real: recuperar el control del Canal de Panamá, que los tratados Torrijos-Carter habían comprometido a devolver a Panamá. Haití, 2004. El presidente Jean Bertrand Aristide, democráticamente electo, fue literalmente secuestrado por marines estadounidenses y trasladado a la República Centroafricana. Aristide relató cómo fue obligado a abandonar su país a punta de pistola. Haití, el primer país en declarar su independencia mediante una revolución de esclavos en 1804, ha sido castigado por su osadía durante más de 2 siglos. B. La corrupción de gobiernos y élites. Los lacayos del imperio. El mecanismo más eficaz y menos costoso del imperialismo es la corrupción de las élites locales. No hace falta invadir un país si puedes comprar a sus gobernantes. Los gobiernos de derecha como instrumentos. Las derechas latinoamericanas han servido históricamente como intermediarios entre el capital transnacional y los recursos nacionales. No todos los gobiernos de derecha son corruptos ni todos los políticos de derecha son lacayos del imperialismo, pero el patrón histórico es incontestable. Los gobiernos que más han facilitado la entrega de recursos naturales, la desregulación financiera y las condiciones favorables al capital transnacional son invariablemente aquellos que cuentan con el apoyo, el financiamiento y la bendición de Washington. El FMI y el Banco Mundial como instrumentos de control. Las instituciones financieras internacionales han sido durante décadas instrumentos de la política exterior estadounidense. Los préstamos del FMI vienen acompañados de condicionalidades que obligan a los países receptores a privatizar empresas estatales, reducir el gasto social, liberalizar sus mercados financieros y desmantelar las protecciones a sus industrias nacionales. El resultado es siempre el mismo. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se empobrecen más, y los recursos nacionales quedan en manos de corporaciones transnacionales. El economista John Perkins lo describió con brutal honestidad en su libro Confesiones de un sicario económico. Él fue parte de un sistema que primero seducía a líderes de países en desarrollo con préstamos enormes condicionados a contratar empresas estadounidenses para megaproyectos de infraestructura. Luego, cuando el país no podía pagar, se lo obligaba a entregar sus recursos naturales o su apoyo político en los foros internacionales. Si el líder se negaba, llegaban los chacales, los agentes de la CIA, a organizar un golpe o un accidente. Si eso fallaba, llegaba el ejército. La corrupción como herramienta sistemática. Wikileaks reveló cables diplomáticos que mostraban cómo embajadores estadounidenses en países latinoamericanos seguían con detalle minucioso las posiciones de senadores, diputados, jueces y funcionarios, identificando a quienes podían persuadir y de qué manera. La USAID, Agencia Gubernamental de Ayuda al Desarrollo, ha sido documentada financiando partidos políticos, medios de comunicación y organizaciones civiles en Cuba, Venezuela, Bolivia y otros países como parte de estrategias de cambio de régimen. B. Las ONG. El imperialismo de la sociedad civil. Una de las herramientas más sofisticadas y menos visible del poder imperial es la red de organizaciones no gubernamentales financiadas por fundaciones y agencias estadounidenses que operan en toda América Latina bajo el disfraz de la sociedad civil, los derechos humanos, la transparencia y la democracia. La National Endowment for Democracy, NED. La NED fue creada en 1983 precisamente para hacer de manera legal y a la luz pública lo que antes hacía la CIA de manera encubierta: financiar partidos políticos, medios de comunicación, sindicatos y organizaciones civiles en países considerados adversarios. Su primer director, Allen Weinstein, admitió abiertamente: mucho de lo que hacemos hoy lo hacía la CIA hace 25 años de manera encubierta. La NED ha financiado organizaciones en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y otros países. Sus beneficiarios incluyen grupos que han participado activamente en intentos de desestabilización.
El presupuesto anual del ANEC supera los $300 millones, financiados por el Congreso estadounidense. La USAID como instrumento político. La Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, USAID, ha sido documentada utilizando programas de ayuda al desarrollo como cobertura para operaciones de inteligencia y desestabilización política. En Cuba, financió durante años el programa Sunsuneo, una red social alternativa diseñada para organizar protestas, y programas de infiltración de universidades cubanas a través de intercambios estudiantiles diseñados para reclutar activistas. En Bolivia, Venezuela y Ecuador, los gobiernos progresistas expulsaron a USAID de sus territorios, tras documentar su interferencia en asuntos internos. Los medios de comunicación, la maquinaria del consenso. Una parte fundamental de la estrategia imperialista es el control mediático. En América Latina, los grandes grupos de comunicación están en manos de oligarquías locales estrechamente vinculadas a los intereses transnacionales. Estos medios han jugado un papel activo en la desestabilización de gobiernos progresistas mediante campañas de desinformación, manipulación de encuestas, y la creación de narrativas de crisis que justifican la intervención. El caso venezolano es paradigmático. Los grandes medios venezolanos, prácticamente sin excepción, apoyaron el golpe de Estado de 2002. En Brasil, la Red Globo, el mayor conglomerado mediático del país, fue un actor central en la campaña que llevó al impeachment de Dilma Rousseff y a la prisión de Lula da Silva mediante el proceso judicial del Lava Jato, que las propias conversaciones filtradas de los jueces y fiscales, publicadas por The Intercept, revelaron como políticamente motivado. Billy. El asesinato de dirigentes sindicales y sociales. Uno de los crímenes más sistemáticos del imperialismo en América Latina es el asesinato de líderes sindicales, indígenas, campesinos y sociales que resisten el saqueo de sus territorios y la explotación de sus pueblos. Colombia, el país más peligroso para los sindicalistas. Colombia ha sido históricamente el país más letal del mundo para los dirigentes sindicales. Entre 1986 y 2010, más de 2.800 sindicalistas fueron asesinados en Colombia, representando el 63% de todos los asesinatos de sindicalistas en el mundo en ese periodo. Detrás de muchos de estos crímenes estuvieron los grupos paramilitares de la SAUD, que operaron con vínculos documentados con sectores del ejército colombiano, entrenado y financiado por Estados Unidos, y con sectores empresariales que se negaban a aceptar la organización de sus trabajadores. El Plan Colombia, presentado como un programa de combate al narcotráfico, fue en realidad un programa de militarización que fortaleció las capacidades represivas del Estado colombiano y de los paramilitares contra los movimientos sociales, sindicales e indígenas que resistían la expansión del modelo extractivista. Honduras. El modelo del terror. Tras el golpe de Estado de 2009, que derrocó al presidente Manuel Zelaya con apoyo, cuando menos, de la pasividad cómplice de Washington, Honduras se convirtió en el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales y los activistas sociales. La activista indígena Berta Cáceres fue asesinada en 2016 después de haber ganado el Goldman Prize, el Nobel de los defensores ambientales, por su resistencia contra la construcción de una represa que devastaría los territorios del pueblo lenca. Investigaciones posteriores vincularon su asesinato a ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, y a militares entrenados en la Escuela de las Américas. Guatemala, El Salvador, México. En Guatemala, decenas de líderes indígenas y campesinos que resisten la expansión de plantaciones de palma africana, la minería a cielo abierto y la construcción de hidroeléctricas en sus territorios han sido asesinados en los últimos años. En El Salvador, el movimiento que resistió la minería, y que logró la histórica prohibición constitucional de la minería metálica en 2017, pagó ese éxito con la vida de varios de sus líderes. En México, el movimiento zapatista ha resistido durante décadas el hostigamiento militar y paramilitar en Chiapas, mientras cientos de activistas son asesinados cada año a lo largo del país. El Laufaré, el imperialismo judicial. Una forma más reciente y sofisticada de intervención imperial es el lawfare, la utilización del sistema judicial como arma política. En lugar de organizar golpes militares, se utilizan fiscales y jueces para destruir a líderes políticos inconvenientes.
El caso más emblemático es el de Lula da Silva en Brasil. El expresidente fue condenado a prisión por el juez Sergio Moro, quien posteriormente se convirtió en ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, revelando el carácter político del proceso, en una causa que el Tribunal Supremo brasileño declaró nula por parcialidad del juez. Lula fue puesto en prisión preventiva para impedirle participar en las elecciones de 2018, que las encuestas indicaban que hubiera ganado ampliamente. El resultado fue la victoria de Bolsonaro y 4 años de gobierno que significaron la devastación de la Amazonía, la persecución de comunidades indígenas y el desmantelamiento de los programas sociales. Rafael Correa en Ecuador, Cristina Fernández en Argentina, Evo Morales en Bolivia, todos han enfrentado procesos judiciales de características similares. Acusaciones construidas con evidencias endebles, jueces con vínculos documentados con la oposición política, y procedimientos que violan las garantías básicas del debido proceso. La resistencia. América Latina se levanta. A pesar de todo, América Latina ha resistido. Y en esa resistencia reside su mayor grandeza. La Revolución Cubana de 1959 demostró que era posible desafiar al imperio y sobrevivir. A pesar de más de 6 décadas de bloqueo económico, intentos de invasión, sabotaje y asesinatos, Cuba mantiene índices de salud y educación que rivalizan con los de los países desarrollados, y ha resistido con una dignidad que le ha ganado el respeto de pueblos en todo el mundo. La revolución bolivariana en Venezuela, el socialismo del siglo XXI de Chávez, la Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Correa, el Brasil de Lula, la Argentina de los Kirchner, la Nicaragua sandinista, el Chile de Allende, todos han demostrado que es posible construir alternativas al modelo de saqueo y dependencia. Todos han pagado un precio enorme por ese atrevimiento. Pero todos han contribuido a demostrar que otro mundo es posible. Los movimientos indígenas, el zapatismo en México, la CONAIE en Ecuador, las organizaciones del Abya Yala, han articulado una visión del mundo radicalmente alternativa al capitalismo extractivista. El buen vivir, la defensa de la Pachamama, la democracia comunitaria, la soberanía alimentaria. Son filosofías políticas profundamente amenazadoras para el sistema imperial porque proponen no solo una distribución diferente de la riqueza, sino una relación radicalmente distinta con la naturaleza y con el territorio. Los movimientos sindicales, a pesar del exterminio sistemático de sus cuadros más combativos, han mantenido viva la organización de la clase trabajadora. La Central Única de Trabajadores de Brasil, CUT, la CGT y la PTA en Argentina, las centrales obreras venezolanas, los sindicatos mineros de Bolivia y Chile, han sido actores fundamentales en la construcción de alternativas y en la resistencia al ajuste neoliberal. El momento actual, la nueva batalla por América Latina. Estamos viviendo un momento histórico de particular intensidad. La marea rosa latinoamericana, el ciclo de gobiernos progresistas de principios del siglo XXI, fue parcialmente revertida mediante una combinación de laufaré, desinformación mediática y desestabilización. Pero una nueva oleada de gobiernos progresistas y de izquierda ha llegado al poder en México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Honduras, y en el propio Brasil con el retorno de Lula. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas globales han abierto nuevas posibilidades para América Latina. China se ha convertido en el principal socio comercial de varios países de la región, ofreciendo una alternativa a la dependencia histórica de Washington. Rusia mantiene relaciones con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los BRICS han abierto sus puertas a nuevos miembros. La dolarización ya no es el único camino. La disputa por el litio, el cobre, el petróleo, el agua y la biodiversidad latinoamericana se intensificará en las próximas décadas. La transición energética global, necesaria para enfrentar el cambio climático, requiere cantidades enormes de los minerales que yacen bajo el suelo de América Latina. La pregunta es, ¿quién se beneficiará de esa riqueza? ¿Los pueblos latinoamericanos o las corporaciones transnacionales? Epílogo. La hora de la unidad continental. José Martí advirtió que la independencia política sin independencia económica no es más que una ilusión. Simón Bolívar soñó con una patria grande unida que pudiera negociar de igual a igual con las potencias del mundo. Che Guevara llamó a crear muchos Vietnam para desangrar al imperialismo. Hugo Chávez impulsó el ALBA, la CELAC y la UNASUR como alternativas a la OEA dominada por Washington. Todos pagaron con su vida o con el exilio ese sueño de unidad. Pero ese sueño no ha muerto. Vive en cada comunidad que resiste la minería a cielo abierto en sus territorios.
Vive en cada sindicato que se niega a doblar la rodilla ante el capital transnacional. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio y su cosmología frente a la voracidad del extractivismo. Vive en cada estudiante que aprende la historia real de su continente y decide no resignarse. América Latina es el continente de la esperanza. No por ingenuidad o por romanticismo, sino porque posee lo que el mundo necesita para sobrevivir: agua, tierra, biodiversidad, energía, minerales, y sobre todo, pueblos que han aprendido, a golpes de historia, que la dignidad no se negocia. El imperio tiene ejércitos, tiene drones, tiene satélites, tiene el control de los medios de comunicación globales, tiene el dólar. Pero nosotros tenemos algo que ningún ejército puede destruir definitivamente: la memoria de los vencidos que se convierte en programa de los que luchan, la solidaridad de los pueblos, y la convicción inquebrantable de que otro mundo es posible. Patria grande o muerte. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. América Latina unida, de pie y en lucha. Este texto es un análisis histórico y político que recoge hechos documentados, investigaciones periodísticas y testimonios históricos. Muchos de los eventos descritos han sido confirmados por documentos oficiales desclasificados, comisiones de verdad nacionales e investigaciones académicas de universidades de todo el mundo. Eso es todo, amigos. Compartan los vídeos y suscríbanse en el canal. Somos anónimos. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Ciudadanos del mundo. Hoy nos encontramos en una encrucijada y debemos tomar una decisión. O peleamos por lo que es correcto, o seguiremos permitiendo ser controlados por la avaricia de otros. Luchamos por la libertad de expresión. Luchamos por la verdad. Únete a nosotros. Somos Anonymous, somos Legión. No perdonamos, no olvidamos. Espérenos.